programa del día de hoy, el fallecimiento del compañero Esteban Volkov, bueno, fue el nieto de León Trotsky, el fundador de la Casa Museo León Trotsky en México. En general estuvo siempre muy activo, difundiendo la obra de su abuelo, participando en distintas actividades, ¿no? Respecto al trotskismo internacional y en general a todo lo que fue la memoria y la obra de León Trotsky. Y bueno, en ese sentido realmente bueno, es una pérdida muy importante. Igual él ya era bastante mayor, ¿no? Y él estuvo presente en los intentos de asesinato de Trotsky, él fue al exilio junto con él. Bueno, escuchemos algunas palabras, veámoslo, eh, justamente refiriéndose al momento posterior bueno, al atentado que sufrió León Trotsky, que finalmente acabaría con su vida, ¿no? En el momento que me acerqué a la casa, noté que algo raro estaba pasando, ¿no? Desde lejos vi unos policías parados frente a la casa, un coche mal estacionado, el portón de la casa, un portón de madera que entonces abierto de par en par. Y sí me entró una angustia, ¿no? Temí que algo grave estaba pasando. Entonces aceleré el paso y entré a la casa y me encontré a uno de los guardias, Harold Robbins, muy excitado, con la pistola en la mano. Y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él solo me contestó, Jackson, Jackson. Y caminé hacia la casa por un pasillo y sí, vi a la derecha en un recodo, vi a un individuo con la cara ensangrentada que sujetaban dos policías. Y al entrar a la biblioteca por la puerta entreabierta que da al comedor, alcancé sí a ver lo que estaba pasando. Estaba el abuelo en el suelo, bañado en sangre, la cabeza, Natalia con los guardias. Sí comprendí la magnitud de la tragedia que acaba de suceder. Posteriormente me enteré que aún en esos momentos el abuelo, cuando oyó mis pasos en la biblioteca, alcanzó todavía trabajosamente a indicar a los secretarios guardias que lo rodeaban: mantengan al niño alejado, no debe ver esta escena. Bueno, ahí el testimonio de cómo vivió el abuelo, perdón, el nieto de León Trotsky, el atentado contra su abuelo, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos ya mayorcito, pero recordando ese importante hecho, ¿no? Y la gravedad del hecho. Bueno, él tenía 97 años, era cuando murió. Ahí está la foto con el abuelo, tenía 12 años. Esta foto fue sacada poco tiempo antes de que asesinaran a Trotsky. Además, Esteban Volkov era hijo de un hijo de Trotsky que también fue asesinado por el stalinismo. Su mamá se suicidó porque no le permitían estaba en Alemania, no le permitían volver a Rusia, el stalinismo, Stalin no le permitía volver a Rusia. Quedó con un tío, otro hijo de Trotsky, que después también fue asesinado por el stalinismo. Y entonces, amigos de la familia lograron llevar al niño a México, donde ya estaba Trotsky, y terminó viviendo con él. Antes de que lo mataran a Trotsky, de un golpe en la cabeza, de un infiltrado que se metió y le clavó un pico en la cabeza, lo habían entrado a la casa y lo habían baleado. Y una de las balas le pegó también al chico, aunque no lo, parece con una pierna, no, después se curó. Bueno, esta es la historia de este hombre que después, toda su vida, hasta su muerte, a los 97 años, fue el difusor de las ideas de su abuelo y hizo una casa museo muy importante que hay en la Ciudad de México, que era en esa misma casa donde vivió con el abuelo. Además de eso, participó en innumerables reuniones con organizaciones trotskistas y de memoria sobre Trotsky, etc.
acá no vamos a entrar, obviamente, en la historia de Trotsky, pero sí brevemente señalar que Trotsky estaba en Rusia, hubo una contrarrevolución, que la mayoría de los que dirigieron la revolución rusa fueron asesinados por Stalin, que era uno de los dirigentes, pero que fue el que traicionó la revolución rusa, y que al frente de una burocracia privilegiada transformó el Estado ruso, matando, y en el caso de Trotsky, expulsándolo del país, y luego persiguiéndolo, y hasta que mandó matarlo en México, en 1940. Bueno, esta es la historia, es una historia conmovedora, digamos. Este hombre que muere hasta el fin de sus días, él compartió la idea de Trotsky de que hace falta una revolución mundial, de verdadero socialismo. Dijo, incluso tiene un video donde explica que nos quieren engañar, que Stalin era el socialismo, Stalin no era el socialismo, Stalin fue el que traicionó. Bueno, es una historia muy, muy interesante. Entonces esto queríamos mencionar, recordarlo. Hay que, evidentemente, para nosotros, en el caso de nuestra internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, tuvimos varios actos con él, tanto en México como en Venezuela. Llegamos a invitarlo a Argentina, él no pudo viajar, ya estaba muy enfermo. Pero había una relación muy fraternal con él, que, como dije, fue consecuente hasta el último día. Por eso para nosotros es, bueno, un duelo, y a la vez honramos su memoria. Muy bien, y bueno, sí, es una pérdida, y bueno, fue una memoria muy importante de Esteban Volkov, ¿no? El nieto de Trotsky. La palabra. Sí, Jorge. Bueno, yo quiero comentarles una anécdota, ¿no? El POR de Bolivia, de Guillermo Lora, tuvo algunos problemas internos con otro dirigente que se formó en Francia, llamado Juan Pablo Bachelet, y terminó expulsando con calumnias a Juan Pablo Bachelet de las filas del POR. Pero Juan Pablo Bachelet no se quedó conforme con las calumnias y organizó un tribunal de honor para que ventilen su caso. Y era miembro del tribunal de honor justamente el nieto de Trotsky. A eso viene la anécdota. Al final, nunca se comprobaron las calumnias. Por tanto, digamos, Guillermo Lora habría utilizado métodos estalinistas para deshacerse de alguien que le hacía sombra dentro del partido. Esto le causó serios problemas. Formó en Bolivia la oposición trotskista, Juan Pablo Bachelet, pero lamentablemente sufrió de embolia, lo cual a los meses lo llevó a la muerte, ¿no? Pero esa es la anécdota que quiero contar, en el sentido de que sí, evidentemente, el nieto de Trotsky se reunía con camaradas trotskistas en todas partes, de todas partes del mundo, además, y con lo que dice Miguel, incluso estuvo invitado a la Argentina, etcétera, y bueno, hay que rendirle un homenaje. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y bueno, importante toda esa parte de la historia. Y bueno, un homenaje final al compañero Esteban Volkov. Y bueno, la importante lucha y consecuencia que tuvo hasta sus últimos días. Y de esta forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 18 de junio del 2023. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores.
Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches, un abrazo. Y buenas noches a todos. Hasta la próxima semana.